En el verano de 2022, una mujer de 74 años llamada Ruth, que vivía a las afueras de Shipshewana, Indiana, cosechó 340 libras de tomates de un huerto del tamaño de una plaza de aparcamiento. No tenía sistema de goteo, ni manguera, ni un aumento en su factura de agua. Impresionada por los resultados, simplemente llenaba 4 macetas de barro enterradas en la tierra y se marchaba, haciendo esto solo una vez a la semana durante toda la temporada. Durante años regué de la manera que todos me decían, usando líneas de goteo, mangueras exudantes, temporizadores y reguladores de presión. Cada primavera añadía algo nuevo porque cada verano algo seguía viéndose mal. Me frustraba ver cómo las plantas se estresaban en agosto y la tierra se agrietaba al mediodía. Pensaba que el problema era la sequía, pero no lo era. El agua que estaba poniendo en la tierra no llegaba a las raíces. La mitad se evaporaba antes de llegar a 6 pulgadas de profundidad. Y el sistema que seguía mejorando, el que las empresas de riego por goteo han estado vendiendo desde 1959, fue diseñado para reemplazar algo que ya había funcionado durante 4.000 años. Es algo que cuesta $12 y dura más que cualquier cosa que haya comprado. Hay una razón por la que la Biblia describe a las personas llevando vasijas de barro a todas partes, a los campos, a los pozos y a los vecinos. Hay una razón por la que esas mismas vasijas aparecen en los textos agrícolas más antiguos jamás escritos. Y hay una razón por la que nunca ha escuchado que a esto se le llame método de riego. Al final de esto conocerá las tres. En una mañana de julio en el condado de Elkhart, Indiana, un cultivador menonita de 67 años llamado Daniel está arrodillado junto a un lecho de tomates, presionando 2 dedos en la tierra a 6 pulgadas de una maceta de barro enterrada. La tierra está fresca, a pesar de que ha hecho 96 grados durante 4 días. Su manguera no se ha movido desde el lunes. Asiente una vez, se levanta y pasa al siguiente lecho. Eso no es fe, es física. En Jueces 7, Gedeón dio a cada uno de sus 300 hombres un cántaro de barro. El cántaro era la vasija más confiable del mundo antiguo, utilizada para agua, aceite, grano y vino. No era decoración, era infraestructura. La misma terracota sin esmaltar que contenía agua en tiempos bíblicos contiene agua en los lechos de Daniel hoy en día. Las paredes porosas no han cambiado, y el principio no ha cambiado. Llame a esto el sistema de presión viva. Cuando la tierra alrededor de una maceta de barro enterrada se seca, tira. La tensión creada por la tierra seca extrae agua a través de los poros microscópicos de la arcilla, sin esmaltar. Esto sucede no porque usted la haya empujado, sino porque la tierra la demandó. Cuando llueve y la tierra ya está húmeda, la succión se detiene. El agua permanece en la vasija hasta que la tierra la necesita de nuevo. La planta controla su propio suministro de agua. Piense en ello como un pedal de acelerador conectado directamente a las raíces. Cuando la planta necesita más, el sistema acelera. Cuando la planta tiene suficiente, se queda en ralentí. No hay temporizador, ni configuración, ni conjeturas. Lo que arruina este sistema es el riego superficial. Los aspersores, las mangueras exudantes y las líneas de goteo colocadas sobre la tierra humedecen la superficie y dependen de la gravedad y la estructura del suelo para llevar el agua hacia abajo. La extensión de la Universidad de Arizona descubrió que hasta el 50% del agua de riego se pierde por evaporación antes de alcanzar la profundidad de las raíces. Esa agua nunca llegó, pero usted pagó por ella. Tome un puñado de tierra de su jardín ahora mismo y apriételo con fuerza. Abra la mano. Si forma una bola y mantiene su forma, su suelo tiene suficiente estructura para funcionar con una maceta de barro enterrada de inmediato. Si se desmorona completamente hasta convertirse en polvo, su suelo es demasiado arenoso y drenará la maceta más rápido de lo que las raíces pueden usarla. Necesitará mezclar compost antes de instalarla. Si se mantiene como un terrón duro que no se desmorona en absoluto, tiene arcilla pesada y necesitará mezclar arena gruesa o perlita primero. Esa prueba acaba de decirle lo que necesita su suelo antes de gastar $1. Este es su primer paso. Vaya a cualquier ferretería o centro de jardinería y compre una maceta de terracota sin esmaltar. 6 pulgadas es suficiente para empezar. Además,
consiga un corcho o un pequeño tubo de silicona apta para uso alimentario. Cele el orificio de drenaje y déjelo curar durante la noche. Esa es toda la lista de suministros. La pregunta que sigue a esto es simple. Si la maceta controla el agua, ¿qué controla exactamente a la maceta? Esa prueba de suelo que acaba de hacer reveló algo más profundo que la textura. La extensión cooperativa de la Universidad de Arizona midió el ahorro de agua en 2021 y descubrió que el riego con macetas de barro enterradas ahorra entre un 60 y un 70% de agua en comparación con el riego convencional. Esto no es solo un riego menos frecuente, sino un 60 a 70% menos de agua total. Obtiene las mismas raíces y el mismo rendimiento por un tercio de la factura de agua. Ese número proviene del mismo principio descrito en 1 Reyes 17:14, donde la tinaja de harina no se agotará y la vasija de aceite no se secará. El detalle físico importa aquí. La vasija no se vacía porque el suministro coincide exactamente con la necesidad. Eso no es poesía. Es una descripción de cómo una vasija sin esmaltar gestiona su contenido bajo demanda. En 2013, investigadores en Kenia compararon las macetas de barro enterradas con el riego por surcos en parcelas de maíz y tomates. El sistema de macetas de barro utilizó un 97% menos de agua. El rendimiento del maíz por unidad de agua aumentó un 32% y el de los tomates aumentó un 43%. Era la misma tierra y el mismo sol, solo usando una vasija. La comunidad menonita alrededor de Goshen, Indiana, ha utilizado este principio continuamente desde el siglo XIX. Utilizan la misma lógica. Agua almacenada a nivel de las raíces y liberada bajo demanda. Las familias allí han cultivado las mismas parcelas durante 5 y 6 generaciones sin degradación del suelo. El agua nunca tocó la superficie el tiempo suficiente para evaporarse y las raíces nunca se estiraron hacia arriba buscando humedad. Crecieron hacia abajo, densas y profundas. Eclesiastés 11:1 dice, «Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás». La lectura agronómica es precisa. Lo que pones en la tierra, confiado a los propios sistemas de la tierra, regresa. El estudio keniano lo encontró en rendimientos que superaron al riego moderno. Y las familias menonitas lo encontraron después de muchas generaciones. Vaya a su jardín y hunda su dedo índice directamente en la tierra, lo más profundo que pueda, hasta el segundo nudillo. ¿Qué siente en la punta? Si está fresco y ligeramente húmedo, sus raíces están recibiendo agua en profundidad y el suelo está funcionando. Si está seco y cálido hasta el fondo, el agua no está llegando a la zona de las raíces. Su riego superficial se está evaporando antes de llegar allí. Si ya tiene una maceta enterrada en su lugar y la tierra está uniformemente húmeda, a 6 pulgadas en todas las direcciones, el sistema está funcionando correctamente. Su segundo paso es la instalación. Cabe un hoyo de 10 pulgadas de profundidad. Coloque la maceta sellada dentro, dejando de 1 a 2 pulgadas del cuello por encima de la superficie del suelo. Rellene suavemente a su alrededor. Llene la maceta con agua y coloque una piedra plana o un platillo de terracota sobre la abertura. Plante sus plántulas o semillas a una distancia de 6 a 12 pulgadas del cuello en cualquier dirección. Ese radio es su zona de riego activa. Una maceta cubre aproximadamente un círculo de 2 pies. En suelos arcillosos pesados, coloque un plato plano en el fondo del hoyo antes de colocar la maceta para esparcir el agua hacia afuera en lugar de dejar que drene directamente hacia abajo. Lea tiene 71 años y vive a las afueras de Middlebury, Indiana. Su lecho de pimientos tiene 8 macetas enterradas espaciadas uniformemente en un marco de 4x8. Las llena el domingo por la mañana y no vuelve a tocar ese lecho hasta el domingo siguiente. Sus plantas de pimiento alcanzan la producción completa 3 semanas antes que las plantas regadas por goteo de su vecino en cada temporada. El sistema de su vecino cuesta $80 para reemplazar la tubería cada 2 años, mientras que las macetas de Lea tienen 7 años y están intactas. La industria del riego por goteo se inventó en 1959 en un kibutz en Israel. Los ingenieros estaban resolviendo la escasez de agua en el desierto del Negev, pero la solución que comercializaron requería reguladores de presión, filtros, emisores, tuberías y mantenimiento anual.
También reemplazó el sistema de macetas de barro que había estado haciendo el mismo trabajo en esa misma región durante 4.000 años sin una lista de piezas, electricidad o un manual. Los emisores de las líneas de goteo se obstruyen con minerales y las tuberías se agrietan bajo la exposición a los rayos UV después de 2 o 3 temporadas. La presión cae de manera desigual en tramos largos, dejando a las plantas en el extremo más alejado con falta de agua. Debido a que las líneas se asientan en la superficie, las 2 pulgadas superiores del suelo permanecen húmedas, mientras que la zona de las raíces a 6 pulgadas de profundidad permanece seca. Las raíces siguen al agua, y el agua superficial produce raíces superficiales. Si ha tenido su maceta instalada durante 48 horas o más, introduzca un palillo de madera o una varilla delgada en la tierra a 6 pulgadas del cuello de la maceta. Sáquelo. Si la varilla sale con tierra adherida y se siente fresca al tacto, la humedad se está moviendo correctamente a través de la zona de las raíces. Si la varilla sale limpia y seca, es posible que la maceta esté esmaltada por dentro y no deje pasar el agua. Devuélvala y consiga solo terracota sin esmaltar. Puede probar cualquier maceta antes de comprarla mojando la pared exterior y presionando la palma de su mano contra ella durante 10 segundos. Si su palma está húmeda cuando la levanta, la maceta es porosa y funcionará. Aquí está el panorama completo. Usted sella el orificio de drenaje en una maceta de terracota sin esmaltar y la sumerge en agua limpia durante 30 minutos antes de enterrarla. Esto evita que la arcilla seca absorba toda el agua en el primer llenado, en lugar de liberarla a la tierra. La entierra a 10 pulgadas de profundidad con el cuello por encima del suelo y una piedra encima. Planta a su alrededor a una distancia de 6 a 12 pulgadas. La llena una vez y luego la deja. Si va a sellar esa maceta ahora mismo, puede estar en la tierra antes de la cena. Mañana por la mañana, hunda su dedo 6 pulgadas en la tierra junto a ella y sentirá la diferencia. En 7 días, la superficie alrededor de la maceta permanecerá seca, lo que significa que casi no hay evaporación, mientras que las raíces reciben humedad constante y calibrada. En 30 días, los sistemas de raíces de su planta se habrán orientado hacia la maceta. Si cava un pequeño hoyo de prueba al final de la temporada, verá raíces creciendo a su alrededor y abrazándola. La planta encontró el agua y se desarrolló hacia ella. En una temporada completa, la mayoría de los jardineros que hacen el cambio informan que llenan la maceta un 70% menos, a menudo, de lo que usan su manguera. Si la maceta se drena por completo en menos de 2 días, su suelo es demasiado arenoso. Agregue 3 pulgadas de mantillo sobre la superficie y mezcle compost en la tierra. Si el nivel del agua no baja después de 48 horas, la maceta tiene un esmalte. Golpee la pared. La terracota esmaltada suena más aguda y se siente suave, mientras que la sin esmaltar suena más sorda y se siente ligeramente áspera. Cuando arranque sus plantas al final de la temporada, deje la maceta en su lugar. Llénela por última vez antes de que el suelo se congele, luego vacíela y sáquela para guardarla durante el invierno. El hogar estadounidense promedio gasta $616 al año en productos de jardinería, y las facturas de agua para riego exterior pueden representar hasta el 30% del uso total. La mitad de esa agua se evapora. Un juego de 4 macetas de terracota cuesta menos de $50 y dura al menos 7 años. El agua que suministran va directamente a las raíces con cero evaporación. Este sistema es un 97% más eficiente que el riego de campo e igual o mejor que los sistemas de goteo comerciales sin el mantenimiento. Un sistema fue inventado en 1959 y requiere piezas. El otro se practicó durante 40 siglos y cuesta $12. La tierra se mantiene húmeda a nivel de las raíces, la superficie se mantiene seca y las malas hierbas se mantienen a raya. Investigadores en la India encontraron un 87% menos de malas hierbas en parcelas regadas con macetas de barro. Proverbios 3:19 dice, «Con sabiduría fundó el Señor la tierra». El suelo no necesita ser mejorado con productos, necesita ser comprendido. Una maceta de barro sin esmaltar funciona con la presión que el suelo crea naturalmente. Esta noche, cele un orificio de drenaje. Mañana sumérjala y cabe un hoyo de 10 pulgadas. Llénela y observe la tierra. No compre la maceta más cara.
La más barata sin esmaltar funciona mejor. Ruth en Shipshewana, 74 años, 4 macetas, 340 libras de tomates. Ahora sabe exactamente cómo lo hizo. La tierra ya sabe cómo regarse a sí misma. Solo tiene que darle una vasija con la que pueda trabajar. Si esta antigua sabiduría ha cambiado su forma de ver los lechos de su jardín, por favor suscríbase y dele me gusta a este video. Estamos descubriendo las verdades históricas que han sido pasadas por alto durante demasiado tiempo. Cultivemos juntos un futuro mejor. Nuestro próximo descubrimiento será compartido con usted muy pronto.